como es el tema de la infección intraperitoneal. Y lo que quisimos con esta conferencia de 20 minutos es hablar un poco del estado del arte y qué tenemos actualmente claro que nos importa para el manejo de este tipo de condición que es bastante prevalente. Recuerden cómo hablamos de sepsia abdominal como ese gran término que nos hace referencia a la infección microbiana del intraperitoneo o del peritoneo. Y clásicamente se han clasificado 3 tipos de infección peritoneal. Está la infección primaria, en donde siempre hay esta gran interacción entre bacteria y peritoneo, que se da sin ningún foco aparente, y esto se ve más en pacientes con ascitis por enfermedad hepática. Los pacientes con catéter de herpes peritoneal se han excluido ya y ya tienen o merecen una clasificación aparte y un manejo mucho más específico. Y en términos de la prevalencia de la infección primaria del peritoneo por traslocación espontánea, hablamos de un 34% según las series más recientemente. Este artículo que les estoy referenciando aquí abajo habla muy bien de esos términos. Y vamos a hablar hoy más de la infección secundaria, que sí es la que se origina por una pérdida de la integridad de los órganos intraperitoneales y está definida como esa irritación y contaminación peritoneal por la puesta en contacto con contenidos que están francamente contaminados. Y en este punto es lo que la noche de hoy vamos a hablar a continuación. Y la infección peritoneal o la peritis terciaria, que está no solo pobremente definida, sino no muy bien entendida. Desde el 2005 se define como esa infección que persiste o recurre después de 48 de tratamiento de una infección primaria o secundaria, especialmente secundaria, y característicamente se coloniza por patógenos que son nosocomiales, Candida, Pseudomonas, Acetinobacter, etcétera. Pero vemos cómo se ve mucho más frecuente en poblaciones frágiles. Recuerden que ahora este término de fragilidad quirúrgica viene con mucho auge y hace referencia a pacientes ancianos, desnutridos, sarcopénicos, etcétera, que su condición ya los vuelve proclives a una infección mucho más severa, mucho más fuerte, y por eso ellos tienen una altísima carga de mortalidad en términos de cualquier condición que los ataque. Entonces vamos a centrarnos un poco más en esta conferencia hoy sobre la peritonitis secundaria. Esto actualmente tenemos cifras que hablan que tiene una incidencia de casi 9.3 pacientes por cada 1000 consultas al servicio de urgencias. El 11% de los pacientes desarrollan sepsis severa, según la clasificación actual de la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, y desarrollan casi siempre un choque séptico, y el 20% está desarrollando falla orgánica multisistémica con una tasa de mortalidad que puede estar entre el 6% y se incrementa casi un 34% entre más severa sea la condición infecciosa. Y si ustedes le suman lo que hablábamos de la fragilidad quirúrgica, tenemos un contexto muy proclive para que el paciente tenga una alta tasa de mortalidad. Por eso nos interesa hablar un poco de eso hoy. Las causas ustedes ya las conocen. Tenemos infección y perforación por colitis aguda, apendicitis, que sigue siendo, a pesar de estar en el 2022, una alta incidencia, tumores gastrointestinales perforados, úlceras pépticas perforadas, que ya no son tantas, pero siguen encontrándose en los servicios de urgencias, patología del intestino delgado, ya sea por perforación e isquemia, por adherencias, por la malignidad, por volvulus, por salmonelosis, por besóvar, etcétera. Y adicionalmente, cuando hablamos específicamente de condiciones colónicas, vemos como el volvulus y los tumores de colon que han venido en aumento en Occidente son responsables de un alto porcentaje de infección intraabdominal, y sin duda la perforación diverticular sigue siendo bastante importante. Y acá abajo en este cuadro a la derecha hablamos de condiciones iatrogénicas que se dan en el contexto de hospitalización en pacientes a los cuales les hacemos cirugías selectivas o de urgencia y hacemos anastomosis en cuanto tienen una tasa de perforación y fístulas, pacientes que son perforados de forma iatrogénica en procesos endoscópicos, cuando hacemos liberación de adherencias por otras condiciones en reconstrucción de pared, etcétera, y tenemos enterotomías no visualizadas, o cuando el paciente tiene un cuerpo extraño infectado como una prótesis intraperitoneal, etcétera. Entonces vamos a puntualizar sobre algunas situaciones que actualmente vienen siendo auge, y esto les hablo de lo que tenemos en la literatura muy actualizada. Entonces, en cuanto al abordaje y la estratificación, vemos actualmente cómo ustedes tienen que, adicional como cirujanos
determinar que el paciente tiene un abdomen agudo y está con una infección intraperitoneal, usted lo que tiene que hacer es de entrada poder estratificar la severidad de la condición del paciente. Y lo que está más de auge actualmente es hacerle a los pacientes un quick SOFA con lactato, que se definen estas siglas de L-Quick SOFA, en donde usted no solo hace un SOFA rápido, sino que adicionalmente le suma lactato. Este es el SOFA original, en donde usted mide la PAFI, la parte cardiovascular, la condición neurológica, cómo está la condición hepática, renal y coagulación. El Quick SOFA, recuerden que es solo medir la frecuencia respiratoria, la presión sistólica y cambios en la esfera mental, pero a esto ustedes le suman una medición de un lactato sérico. Si el paciente está con un lactato por encima de 2 o tiene un lactato por encima de 4, este paciente tiene una probabilidad de falla orgánica multisistémica casi por encima del 78% según las áreas bajo la curva de los estudios que han validado el Quick SOFA con lactato en pacientes en urgencias con sepsis abdominal. Entonces el mensaje es: todo paciente con dolor abdominal que sospechen infección intraperitoneal, no solo diagnostíquenlo oportunamente, sino adicionalmente háganle un Quick SOFA con lactato y tienen ustedes una posibilidad de abordar y estratificar mejor los pacientes. Ahora, respecto a cómo estudiarle la parte abdominal, pues seguimos con los mismos números. Miren cómo esta gráfica, y quiero que se centren aquí en la tomografía y resonancia, son exámenes cuyas números de sensibilidad y especificidad siguen siendo bastante altos. Obviamente está la morbilidad no despreciable de la radiación ionizante, pero hay fortalezas en la tomografía que hablan de rapidez. En algunos centros no es tan rápida, pero casi en todos los sitios tenemos una probabilidad de hacer una tomografía. Casi todos los cirujanos somos familiares o no es tan extraño mirar una tomografía antes de que tengamos una lectura, pero sin duda es dependiente del operador, y creo que en este momento uno podría hablar de cómo son exámenes de elección en pacientes que tengamos duda diagnóstica. No estoy descartando la ecografía, pero dependemos fuertemente, obviamente, de la certeza diagnóstica del radiólogo, y si ustedes como cirujanos están haciendo ecografías en servicio de urgencias dirigidas, tipo FAST, para sepsis abdominal, pues ustedes tienen la capacidad también de hacerlo fuertemente. Entonces, ¿qué nos interesa? Cuando hablamos de sepsis abdominal, tengamos frecuente factores que en este momento, al 2022, son importantes. Tenemos factores microbianos que, aunque sea una condición propia del infectólogo, tienen ustedes que tener presente que estamos enfrentándonos a microorganismos que son mucho más resistentes. En este momento tenemos una incidencia, por ejemplo, de la coli, que es resistente a la producción de lactamasas, que está casi por encima de las 2 veces al 2016, y sabemos también que un germen que era muy común, que era la Klebsiella pneumoniae en cultivos peritoneales, tiene casi un 20% de resistencia. Es decir, los gérmenes comunes que usualmente encontrábamos en las peritonitis de hace unos años, ahora son de mucho más difícil tratamiento con antimicrobianos. Tenemos claro que el paciente con peritonitis tiene una respuesta inflamatoria mucho más desregulada, porque recuerden, si ustedes tienen claro cómo la respuesta inflamatoria está desencadenada por esos patrones moleculares, no solo que se desprenden de patógenos, sino también de los daño tisular. En peritonitis se conjugan los dos, es decir, el paciente presenta 2 componentes importantes de inflamación y que hacen que esa respuesta inflamatoria esté mucho más encendida, mucho más desregulada, y por eso el paciente se torna bastante escéptico en el transcurso de su enfermedad. Hablamos de un reservorio abdominal muy grande, porque la cavidad abdominal, y esto es histórico, el peritoneo con una membrana semipermeable es muy extenso, y cuando se tiene una infección pélvica, en cuestión de minutos se tiene ya bacterias a nivel diafragmático, y todo esto con un gran contenido de citoquinas hace que esta circulación linfática sea responsable de que tengamos una diseminación muy alta. Miren cómo les muestro esta gráfica histórica de cómo esa circulación linfática, aunado a la disposición del peritoneo, hace que infecciones pélvicas en mujeres o por peritonitis por apendicitis, en cuestión de minutos tengamos ya cultivos positivos a nivel diafragmático por las cisternas que comunican al tórax, y por eso tenemos de forma muy frecuente compromiso pleural infeccioso por estas condiciones. Es decir, el paciente en el peritoneo, en todo su peritoneo, hay una alta tasa de microbios, hay una alta población de bacterias, y aunado a una alta condición de citoquinas inflamatorias hace que tengamos entonces un reservorio inflamatorio muy alto. Recuerden que hay un porcentaje importante de pacientes que por su peritonitis, por el edema intestinal, desarrollan hipertensión abdominal. Se describe casi un 33% y puede ser más según la serie, pero esto no solo hace que el paciente tenga toda la
toda la gama de condiciones del síndrome de hipertensión abdominal, oliguria, etcétera, etcétera, sino que adicionalmente, y más importante, aumenta la permeabilidad del intestino, de la barrera intestinal, haciendo que tengamos más filtración, mucha más migración microbiana y tengamos un segundo golpe concomitante porque hay condiciones sistémicas de infección. Y eso claramente también promueve, así como en la parte de inflamación, una respuesta inflamatoria mucho más perpetuada y poco regulada. Y por último, tenemos la pérdida o el cambio de la microbiota del paciente crítico con peritonitis, en donde se cae severamente poblaciones de bacterias bastante normales o que ayudan mucho a la condición de homeostasis a nivel intestinal, y valores de Saccharomyces, Lactobacillus bacteroides se caen muy severamente, haciendo obviamente que se comprometa este eje llamado hepatoenteral, y por eso vemos con frecuencia cómo esto llega rápidamente a circulación portal, y no es infrecuente que pacientes con peritonitis en la hospitalización o posteriormente estén desarrollando abscesos hepáticos o condiciones de colestasis dada la severidad de la infección. Teniendo esto claro como contexto, pues ahora vamos a profundizar un poco en el tratamiento. Es importante que controlemos la fuente. Como cirujanos, obviamente creemos que los antibióticos no nos atañen, pero sabemos que los protocolos institucionales ayudan a que tengamos una claridad en la formulación y dosificación de los mismos, pero sin duda, como cirujanos, tenemos que hacer un control quirúrgico adecuado, rápido, y ayudar o por lo menos tener claro que el paciente necesita reanimación. Si ustedes ven acá abajo, le estoy citando estas guías publicadas en el World Journal de Cirugía de Emergencias del 2021, del año pasado, en donde están todas las sociedades, la Sociedad Americana de Cirugía de Trauma, la Sociedad Europea de Infección, etcétera, que hablan cómo usted tiene que al paciente no solo darle antibióticos de forma adecuada, perdón, me adelanté, sino, perdón. Entonces miren cómo ellos hablan aquí de esto. Usted tiene que adicional, entonces tiene que hacer lo siguiente: hacer el control de la fuente como tan rápido como sea posible, hacer cultivos, aunque muchas veces no lo hacemos en peritonitis por apendicitis porque sabemos claramente la población de bacterias, pero es mejor para tener una mejor caracterización del tipo de bacterias que nos están generando infección intraabdominal en nuestro medio, en nuestra institución. Hay que hacer cultivos, inicien de forma temprana y adecuada la terapia antibiótica, que se basa obviamente en la epidemiología local, las guías institucionales de antibióticos. Uno tiene que evaluar el riesgo para factores para sensibilidad o resistencia de meticilinas, y obviamente la seriedad del paciente dada por el SOFA que ustedes lo hagan. Y como les decía, el soporte de reanimación hídrico es muy importante. No hay que hacer a esos pacientes reanimaciones exageradas, sino más bien restrictivas, y ayudarse tempranamente por vasopresores que me ayuden obviamente a generar un control adecuado a la infección. Esto va de la mano con una revaloración permanente de los pacientes, de su terapia antibiótica, y usted ya decide si decide usar el abdomen abierto o no. Como les decía, en antibióticos, sin esto no voy a profundizar, pero lo que sabemos es que todos los pacientes ingresan a la institución con una peritonitis adquirida en la comunidad, y esto hace entonces que tengamos peritonitis leves, peritonitis localizadas y peritonitis difusas. Todo esto obviamente habla de una población de bacterias ya conocidos, y en general la mayoría de los protocolos institucionales hacen referencia a lo que tenemos en dosis a esquemas que son monoesquemas o biesquemas según lo que se pretenda en la institución, y obviamente en pacientes con condiciones de severidad y añosos, etcétera, pues uno ya migra a antibióticos de mucha más fortaleza como piperacilina, carbapenémicos, etcétera, etcétera. Ahora sí, hablando de lo que nos importa a los cirujanos, pues ustedes tienen que tener 4 reglas en el control quirúrgico. Lo primero es que ustedes tienen que hacer un control quirúrgico rápido. Cada hora que pase se le empeora el pronóstico más o menos en un 6%, son datos bastante importantes, y se utiliza un término en inglés que es la totalización, que hace referencia a remover y controlar de forma total el foco infeccioso y los tejidos alterados por la misma condición infecciosa, y esto obviamente va de la mano con la condición del paciente. Yo en este momento me puedo enfrentar a hacer un control de daños porque el paciente está en una condición extrema. Me enfrento a pensar si tengo que hacer resección intestinal más restitución con anastomosis u ostomizar, o sencillamente al paciente dejarlo solamente estomizado. ¿De qué depende? Pues si el paciente está acidótico, está con hipotermia,
está con una presión arterial media por debajo de 60 a pesar de la inotropía, son pacientes que, y si su lactato está por encima de 2.5, son pacientes que en este momento es mejor aplicarles una cirugía de control de daños, reanimarlo y después llevarlo en mejores condiciones a una segunda intervención para un mejor control. Por otro lado, entonces, siguiendo las 4 reglas, la última es lo que nos atañe y por eso esta conferencia de hoy es enfrentarse a dejar el abdomen abierto con terapia de presión negativa, y lo pongo así porque creo que no cabe, pues si no lo tengo a la mano, pues utilizo otro tipo de cierre temporal, bolsa Bogotá, etcétera, pero en la medida de lo posible yo debo recurrir a terapia de presión negativa o cerrar el paciente y proponer un abordaje de la parotomía de demanda. Claramente, si la cirugía fue abierta. No voy a hablar hoy del control laparoscópico ni robótico que se puede hacer en diverticulitis, en apendicitis, sino en pacientes realmente con condiciones de sepsia abdominal completa. Entonces, cuando hablamos de abdomen abierto, la estrategia de dejar el abdomen abierto se adopta en escenario en trauma, y esto obviamente en sus inicios, como no había presión de terapia de presión negativa, pues era una opción que era mórbida porque el paciente tenía pérdidas insensibles de líquidos muy altas, teníamos un riesgo alto de fístulas intraatmosféricas, y si el paciente salía adelante, pues el paciente desarrollaba una necesidad muy grande con pérdida del dominio. Si usted ven esta línea de tiempo, pues miren que los primeros reportes de abdomen abierto vienen de 1897, en donde lo hace el doctor Koch. Ya para 1940 realmente Ogilvy dice que se puede hacer y es una estrategia que salva vidas. Ya en el 79 se describe la primera vez y lo hace el doctor Steinberg, en donde habla de 14 casos con sepsis, estoy hablando solo de sepsis, no trauma, en donde deja a 14 pacientes con abdomen abierto, con las gasas, si se puede la traducción hacia español, y a las 48 a 72 horas hace una segunda intervención, controla y cierra la cavidad con muy buenos resultados. Y ya para el 2018, si adoptamos las guías de la Asociación de Medicina de Urgencias, es una recomendación tipo 2C en paciente con sepsis severa, en donde hay riesgo de edema intestinal o que tienen riesgo de hipertensión abdominal. Entonces, ¿cuándo ustedes deben dejar el abdomen abierto? Según las recomendaciones actuales, ustedes deben dejarlo cuando ustedes no tienen un control total de la fuente. Eso hace referencia a intestino que ustedes dejen abandonado, cualquier condición que usted como cirujano considere que no puede hacer un control total, debe ser indicación dejar el abdomen abierto. Si el paciente tiene coalescen las 3 situaciones, está acidótico, con lactato elevado y con presión arterial media por debajo de 60, usted tiene que estar en un trabajo conjunto con anestesiólogo preguntándole cómo están esas variables. Y si usted el paciente ve que tiene edema de asas y esto le genera un riesgo alto de hipertensión abdominal, usted debe dejar al paciente en abdomen abierto. Entonces, recuerden que no toda peritonitis significa el abdomen abierto, pero cuando usted deja el abdomen abierto, lo recomendable por todas las guías actualmente es dejar un cierre temporal con presión negativa. Este artículo que les cito acá abajo, que es este doctor Kirkpatrick, que es uno de los que más ha escrito de presión negativa en abdomen abierto por sepsis, hace este estudio que es de muy buen diseño, creo que es el único que tiene este diseño tan bueno. Es un estudio aleatorizado, prospectivo, doble ciego, que son 45 pacientes que dejan abdomen abierto y de estos el 52% tenían sepsis abdominal. Él compara 12 mecanismos o 2 cierres temporales de presión de abdomen abierto, una terapia de presión negativa con el insumo de Aptera contra el vacío de Barker, que es una forma que utilizan muchísimo en Estados Unidos. El criterio que utilizaron realmente fue no solo presión arterial media por debajo de 60, sino lactato por encima de 3. Esta es el vacío de Barker, que es como una gasa que se puede conectar a una succión, pero no es el mismo principio, obviamente, de la presión negativa. Y miren cómo este estudio evalúa en tiempo a las 24 y 48 horas la concentración de interleuquina 6 en esos pacientes, no solo en sangre, sino que también algunas muestras en el líquido peritoneal. Y miren cómo los pacientes que son sometidos a terapia de presión negativa, a pasar los días, claramente la carga de infección y la carga de respuesta inflamatoria medida por interleuquina 6 es muchísimo menor, y eso habla de un control no solo local, sino sistémico de esa carga inflamatoria. Si estos pacientes también medidos, este Kaplan-Meier lo que les muestra en la línea completa arriba es como la sobrevida o la probabilidad de sobrevida, porque ellos miden al día 20, pero miren cómo la probabilidad de sobrevida de estos pacientes intervenidos era mucho mayor, estadísticamente significativo, en pacientes sometidos a un cierre temporal con el insumo de Aptera comparado con el vacuum pack que tenían anteriormente. Entonces, en ese sentido,
Sabemos que cuando el paciente está con sepsis severa, la mejor opción es dejar el abdomen abierto. El lavado continuo, créanme que tiene un beneficio porque está removiendo ese reservorio inflamatorio que yo les hablaba. El paciente se somete a un lavado continuo de la cavidad abdominal y ese lavado continuo lo que está haciendo es erradicar y controlar toda esa tormenta de citoquinas que puede tener localmente en el peritoneo. Y el mismo doctor Kirkpatrick está en este momento desarrollando este estudio, que lo mismo es un estudio muy bien diseñado, multicéntrico, en donde lo que quiere mirar es si a los pacientes con sepsis abdominal que dejan en abdomen cerrado o lo dejan en abdomen abierto, si les dejan con terapia de presión negativa, con lavado, ¿cómo les va a ir? Creo que ese estudio nos va a dar bastantes luces para hacerlo. Respecto a metaanálisis, encontré este metaanálisis publicado hace unos 5 o 6 años, en donde se analizan 1.225 pacientes que son dejados en abdomen abierto y se dejan con presión negativa. Miren cómo cuando el paciente se deja con presión negativa, el paciente tiene una menor mortalidad, esto tiene una P significativa al día 30 y otras variables que no fueron estadísticamente significativas, pero que llaman la atención. El paciente el cual se deja el abdomen abierto con una terapia de presión negativa tiene una menor incidencia de fístula intrahemisférica, es un 2.1 a 5.8%. Sin embargo, aquí no hubo diferencia estadísticamente significativa y tienen menor sangrado postoperatorio. Obvio, recuerden, un paciente coagulopático con presiones altas, pues tiene mayor riesgo de sangrar, lo que uno busca también es tener esas variables en mente. También en este metaanálisis se ve cómo los pacientes con terapia de presión negativa que son sometidos tempranamente a esta intervención tienen una estancia hospitalaria en cuidado intensivo que es muchísimo menor, casi en 4.5 días, y esto sí fue muy, muy significativo de forma estadística, y eso es lo importante para que ustedes lo tengan. Entonces, tenemos también literatura que esto es regional, esto es de Costa Rica. Estos cirujanos lo que hicieron fue analizar retrospectivamente 46 pacientes con abdomen abierto, y esto fue un análisis de costos. Lo que hicieron fue mirar 3 tipos de sistema de cierre temporal. Aptera con el sistema Veraflow, que es un sistema que no solo hace terapia de presión negativa, sino que hace irrigación continua del abdomen, que puede ser con solución salina, con antibióticos, etcétera. Estudios en desarrollo vienen de forma importante. Otros pacientes con la bolsa Bogotá o la bolsa del doctor Borraes, y otros pacientes con un sistema de presión negativa de una empresa que es Genadyne. Lo pongo así porque así está el artículo, sin ningún conflicto de interés. Aquí están los pacientes con bolsa Bogotá, los pacientes con el sistema de Aptera más Veraflow y los pacientes con el sistema de Genadyne. Miren cómo estos pacientes analizados encontraron como que la estancia hospitalaria con pacientes con Aptera y Veraflow fue de 10 días menos que las demás terapias. Fue 13 días de los pacientes con Aptera y 22 y más días en pacientes con esas terapias. La estancia en cuidado intensivo fue de 6.6 días con Aptera comparados con 9.5 días con la bolsa Bogotá y casi 22 días con el Genadyne. No sé por qué se hace resultado y eso genera obviamente confusión en la lectura de ese artículo, pero en términos de costos, miren cómo los pacientes con el sistema de Genadyne en este estudio tuvieron que utilizar un kit más por paciente, lo cual aumenta costos. Entonces ellos dicen que cuando usted migra de entrada a utilizar un sistema Aptera y Veraflow, tiene un 50% menos de utilización de costos, y esto en Costa Rica ellos hablan de $42,000 por paciente con bolsa Bogotá, comparado con $43,000 con el Genadyne y solo $21,000 por paciente cuando tienen el sistema Aptera. Es un artículo regional en Costa Rica. Creo que después con calma lo podamos analizar más, pero esto nos permite concluir en esta conferencia que el paciente con sepsis abdominal, usted tiene que estratificarlo, y lo recomendado actualmente es hacer un quick SOFA con lactato, ya le dije los valores. Usted tiene que hacer un control oportuno siempre, no solo control quirúrgico, sino antibióticos adecuados de amplio espectro y de forma adecuada a su dosis. El abdomen abierto siempre que tenga riesgo de síndrome compartimental por hipertensión abdominal o cuando usted considera que no hay un control completo, y obviamente si usted optó por abdomen abierto tiene que intentar dejar una terapia de presión negativa con irrigación, según lo que sabemos, porque controla y elimina el foco infeccioso y la tormenta inflamatoria que se da por ese aumento, ese incremento elevado, ese número elevado de citoquinas en el peritoneo. Nuevamente agradezco mucho la invitación al doctor Díaz, al doctor Cadena nuevamente, y felicitaciones por este muy buen congreso. Muchas gracias.